Flota. El personaje que están viendo en pantalla, el futbolista de Veracruz del año 43, es mi abuelo, Manuel Rodríguez Angués, mejor conocido como Manolín Rodríguez. Él era hijo de inmigrantes españoles, nacido en Veracruz, y como muchos otros jarochos de esa época, formó parte de los equipos amateurs de la ciudad, tanto el Veracruz Sporting como el España, que fueron los equipos que al fusionarse crearon los Tiburones Rojos de Veracruz. En esta fotografía que les estoy mostrando en este momento, es mi abuelo Manolín formando parte del Veracruz Sporting. Él era un destacado defensa lateral y por eso formó parte de aquella selección de Veracruz, que de estos equipos que les acabo de mencionar que se funcionaron, y a la postre crearían el primer equipo de Veracruz que debuta en la primera división, ya en el profesionalismo, en el año de 1943, un año después de que se profesionalizó el fútbol mexicano en Veracruz. Hay algunas dudas sobre cuál es el primer partido oficial de los Tiburones de Veracruz. Hay quienes mencionan que es un partido de Copa que pierde Veracruz 6-1. En ese partido, el primer anotador del partido es mi abuelo Manolín. Y hay quien menciona que el primer partido oficial del Veracruz es contra el Moctezuma en la ciudad de Orizaba, donde el Veracruz cae 5-2. En ese partido también mi abuelo Manolín es el anotador del primer gol del partido. Así que esa duda histórica de quién es el anotador del primer gol de los Tiburones Rojos en su historia está completamente aclarada. Es mi abuelo Manolín, ya que en ambos, tanto aquel partido contra el Atlante como en ese partido contra el Moctezuma, Manolín Rodríguez fue el anotador de los goles. Esta imagen que están viendo en pantalla flota es un dibujo del artista veracruzano Manuel Aquiles Cázares que le hizo a mi abuelo Manolín en su etapa de futbolista de los Tiburones Rojos. Probablemente algunos ya hayan visto dibujos similares a este del Pirata Fuente y jugadores de esa época. Esta imagen la tenía en su despacho. Él era contador, mi abuelo Manolín, un contador muy reconocido aquí en la ciudad de Veracruz, en su despacho Rodríguez y Asociados. Y hace poco este cuadro fue restaurado por uno de mis primos. Lo llevó con el chico de 3 micras. Igual ustedes algunos lo conocen por su trabajo que está haciendo actualmente de manera urbana en la ciudad de Veracruz, un chico súper talentoso. Aquí les muestro cómo remodeló, cómo reconstruyó este cuadro, lo trajo de los años 40 a la actualidad. Esto es historia pura de los Tiburones Rojos de Veracruz, lo que estamos viendo aquí. Y ya dentro del plano familiar yo les puedo platicar algunas anécdotas nuestras de la familia. En alguna ocasión yo le pregunté a mi abuela, cuando vi este cuadro que les acabo de mostrar hace un momento, ella lo tenía, después que falleció mi abuelo, lo tenía en su recámara, y yo queriendo platicar de los Tiburones Rojos como gran aficionado a los tiburones, le pregunto, abuela, ¿qué me platica de la época cuando mi abuelo fue futbolista? ¿Qué anécdotas me cuenta? Que él jugó con el Pirata Fuente, era su amigo, todo esto yo quería saber, ¿no? Al fin y al cabo, pues, como un aficionado más en aquel momento preguntaba. Me contesta mi abuela, yo de esa época no me quiero acordar nada porque tu abuelo y el Pirata Fuente eran fieras para la fiesta. Entonces ya no quise saber nada y en boca cerrada no entran moscas. Y esto fue lo que yo quise compartir con ustedes, amigos de la página Veracruz FC Fans, amigos de la flota, porque muchas veces, a veces en Veracruz como que tendemos a olvidar nuestra historia, ¿no? Entonces, en este caso que la tengo fresca por ser una situación familiar, se las quería comentar, ¿no? Mi abuelo jugó poco con los tiburones. Él tuvo la suerte de, como les comento, ser el primer anotador de los Tiburones Rojos en su historia, que en aquel entonces no eran Tiburones Rojos, solamente se llamaban Veracruz. Él se retira 1 o 2 años después como futbolista por motivos personales. Como ustedes saben, en aquella época el fútbol era más amateur que profesional. Acababa de nacer su primer hijo, y esta anécdota me la cuenta una de mis tías, hermana de mi papá, que cuando nace su primer hijo, el primogénito de mi abuelo Manolín, mi abuela toma su medalla de campeón y la pone sobre la cuna de mi tío Manolo, que fue el primero de mis tíos que nació, y llama a mi abuelo Manolín y le dice, mira, Manolín, esto es lo que has hecho y este es tu futuro, este es tu hijo. Te pido por favor que dejes de jugar al fútbol y te dediques completamente a lo que es lo tuyo, que en este caso era un excelente contador, como les he platicado. Y en ese momento es que mi abuelo decide retirarse del fútbol. Como les platico esta anécdota, yo no la conocía, me la acaba de contar hace poco una tía. Cuando estuve buscando información para platicarles a ustedes, se me hace muy buena, muy romántica de la época, y así fue como Manuel Rodríguez Angués, el primer anotador en la historia de los Tiburones Rojos, se retiró del fútbol. Les agradezco, Flota, que me hayan acompañado hasta el final de este video, donde les platiqué quién fue el anotador del primer gol en la historia de los Tiburones Rojos. Es mi abuelo Manolín, como les he platicado. Y quiero, desde esta plataforma, mandarle un saludo y un abrazo muy grande a todos mis primos Rodríguez. A todos les mando un abrazo. Este video, que hice hoy, lo hice con mucho cariño, lo hice pensando en ustedes, lo hice pensando en la familia. Y como siempre, los quiero mucho y espero verlos pronto. Cuídense. Flota, nos vemos en el próximo video porque vamos a platicar de un tema que está candente. ¿En qué momento va a regresar el Veracruz? ¿Este año 2004 o 2005?